En México, el déficit de casas nuevas es de 8 millones, de acuerdo con datos de la SEDATU de 2024. La meta de la actual administración federal es construir por lo menos 1 millón. Sin embargo, el problema de crisis de vivienda no se limita solo a la falta de espacios. Tiene que ver con que existan viviendas decorosas, rentas accesibles, opciones viables de compra, el abandono de las casas, turistificación, especulación inmobiliaria y, por supuesto, gentrificación. Podemos englobar todo esto en una crisis de vivienda en la cual los espacios de las ciudades y las viviendas en lo concreto son utilizados como activos financieros o para otros fines distintos, que es el acceso a estos derechos por parte de la población. Lo que estamos viendo es que quienes más tienen acceso a los espacios, al suelo, a las viviendas, son aquellos actores que ven las viviendas por su valor comercial, de uso, especulativo o de otra índole, pero no si las personas que le dan un valor de uso. Fue la voz de la abogada especialista en temas de vivienda y ciudad, Carla Escoffier, al explicar el panorama de crisis de vivienda cuyos actos de protesta se han comenzado a ser más visibles a pesar de llevar varios años. ¡Gringos, por favor! ¡Más fuerte que nos escuchen! La movilización del viernes pasado derivó en que el Frente Antigentrificación CDMX fuera finalmente invitado a una mesa de diálogo por parte de autoridades capitalinas, pero nuevamente fue hasta que en las marchas se realizaron acciones directas en contra de establecimientos comerciales que se le dio la importancia debida. Es la voz de Luna Chims, vocero del movimiento. Esperamos que atiendan nuestros llamados, ya que a veces la única forma en la cual ellos pueden hacer caso es a través de concentraciones, marchas, protestas y manifestaciones de índole ajena a su criterio de cómo debe hacerse una marcha. Entonces, entenderlo así nos lleva a tener que actuar de otras maneras. Y es que otras protestas en contra de desarrollos inmobiliarios en alcaldías como Coajimalpa, Álvaro Obregón o Benito Juárez, por mencionar algunas, no habían logrado la atención mediática como la más reciente. Pero, ¿de dónde viene esta crisis de vivienda? En la segunda mitad del siglo pasado, el Plan Gubernamental de Desarrollo para la capital mexicana contemplaba su expansión de manera horizontal hacia la periferia. Pero la falta de continuidad en la construcción de sistemas de transporte, los créditos del Infonavit impagables y las estafas que de ellas derivaron, a su vez hizo que el abandono de muchas de estas casas construidas se hiciera muy visible. Ahora el Infonavit trabaja en solucionar ese tema. Es la voz de su director, Octavio Romero. Actualmente el cálculo es de que hay 843,000 viviendas emproblemadas. Se les llamaba abandonadas, vandalizadas. Lo cierto es que no sabíamos la condición específica de estas 843,000 viviendas. Lo que sí sabíamos es que no pagan. Luego vino el bando 2 cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, con el que se intentó repoblar el centro de la capital mexicana mediante un crecimiento vertical facilitando los desarrollos inmobiliarios que, como es sabido, fue malversado por algunos políticos y empresas identificados como parte del cártel inmobiliario. Pero el tema no quedó allí. Nos viene a la memoria inmediatamente lo que ocurrió hace 32 años. Hay edificios totalmente derrumbados. Es de esa magnitud y han circulado incluso algunas imágenes y algunos videos de edificios que se están colapsando en ese momento. Los sismos de 2017, más personas se quedaron sin vivienda y más crecieron los problemas relacionados con la reconstrucción encargada al cártel inmobiliario. Y ya con ese panorama llegó la crisis derivada de la pandemia por COVID-19 que aceleró el arribo de los llamados nómadas digitales a la capital mexicana. Para aprovechar esa ola, la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el 26 de octubre de 2022 anunció la firma de un convenio con Airbnb y la UNESCO para volver a la Ciudad de México en la capital del turismo creativo. Ha sido elegida por la gente como el lugar a donde quieren desarrollar sus actividades. Es más, es una invitación a que todos los trabajadores remotos del mundo entero vengan a la Ciudad de México a vivir esta ciudad que lo tiene todo. Pero una gran parte de los nómadas digitales se establecieron en la capital en vez de regresar a sus países, acelerando el problema de la gentrificación, por lo que, un año después, el anuncio fue que se regularizarían esas plataformas para evitar que siguiera creciendo el fenómeno de la gentrificación. Patricia Maciel, quien era vecina de la colonia Hipódromo, conoció bien ese proceso cuando ese edificio fue convertido en su totalidad en alojamiento temporal. El edificio es un edificio viejo de los 40. Era una dueña, una señora mayor,
y éramos 11 departamentos en total y 2 locales comerciales en la planta baja. Estaban ocupados 9 departamentos al momento de que los herederos decidieron convertir el lugar en Airbnb. Pero también ocurre que los planes para dotar de vivienda a comunidades originarias asentadas en la capital no son los mejores, porque no contemplan espacios para que asienten sus talleres de elaboración de artesanías. No hay esquemas claros de apoyo de vivienda para comunidades como la migrante o la de sexodiversidad. Todo ello abona a la crisis de vivienda. ¡No pueden tratar así! ¡No se está resistiendo! ¡Soy defensor de derechos humanos! ¡Auxilio! En otras partes del país, además de gentrificación, se registran casos de turistificación, como se ha observado en la capital oaxaqueña, en donde activistas se manifestaban en contra y fueron detenidos, o en Tepoztlán de Morelos, de especulación inmobiliaria y financiarización con el despojo o desplazamiento de comunidades que ello conlleva, como ocurre con los mayas. Todo ello suma a la crisis de vivienda que se busca resolver otorgando mayores facultades al Infonavit, Fobiste, Conavi y otras dependencias para construir 1 millón de casas para fin de sexenio, más las que construya la iniciativa privada. Un buen inicio, pero aún insuficiente, dice Carla Escoffier. Me parece en términos generales positivo. Digamos que el gran reto o el problema que tenemos es que se empieza a hacer esta tarea ya con décadas de atraso. Es decir, estamos llegando tarde a empezar a aplicar este tipo de mecanismos, este tipo de políticas públicas. Por supuesto que de eso a nunca hacerlo, pues se celebra que se haga de una vez. Creo que puede ser muy positivo. Sí quedan algunos retos sobre el tintero. Por ejemplo, el tema de cooperativas de vivienda como opción para las futuras generaciones, mayor construcción de vivienda social o la consolidación de esquemas que apoyen grupos vulnerables o a las y los jóvenes a poder hacerse de su propia vivienda. A nivel internacional, nos han hecho esperar las protestas en contra de plataformas digitales de renta temporal y los costos excesivos de la vivienda en centros urbanos. Por ejemplo, en España, recientemente se le ordenó a Airbnb bloquear 66,000 anuncios ilegales que promovían el turismo irregular de masas. Para La Octava, Daniel Rosas.